Dios les bendiga, queridos amigos. Estamos muy contentos porque estamos una vez más compartiendo la palabra del Señor. Estamos en el programa Palabra Fiel y Verdadera. Agradecemos también a Radio Maná El Salvador 98.1 FM que está enlazado con nosotros. En realidad es un gozo compartir la palabra del Señor sabiendo que muchas almas pueden ser edificadas con esta palabra. También les quiero recordar que pueden ir a nuestra página de Facebook Live, La Última Trompeta en Vivo, porque ahorita estamos transmitiendo en vivo. También les recuerdo que puede ir a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta en Vivo, y se puede suscribir y también puede ser parte de este ministerio compartiendo las predicaciones para que sean de bendición, no solo para usted, tampoco para mí, sino para todas aquellas personas que puedan escuchar o ver estas predicaciones. En este día, nuestro hermano Juan Chiquirín va a estar a cargo de la palabra del Señor. También les recuerdo que al terminar nuestro hermano de predicar la palabra del Señor, nuestro hermano Wilmer va a estar orando por cada una de sus peticiones. En realidad es un gozo y un placer estar con ustedes nuevamente, un día más que Dios nos regaló, nos dio el aire, nos permitió que abrieran nuestros ojos. En realidad estamos muy agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden, mi nombre es Cristian Sánchez, este es el Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta, y empezamos a predicar la palabra del Señor, y que sea Dios Todopoderoso el que use a nuestro hermano Juan Chiquirín, y que sea esa palabra atravesando todo corazón de piedra y perverso que hay en la humanidad, y que ponga el Señor un corazón de carne, el cual puede hacer la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, empezamos con esto, y que Dios les bendiga. Radio Cristiana, La Última Trompeta. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos regala. A todos los que nos están escuchando en la radio, en diferentes lugares del mundo. Sabemos que estamos en internet, estamos en Centroamérica, en Suramérica y en Norteamérica, en diferentes lugares. Todos los que nos están escuchando, que la paz de Cristo esté en sus corazones, allá, en sus hogares, en diferentes lugares que usted está, en su auto, donde quiera que usted está sintonizando la palabra de Dios. Le invito a que se quede conmigo escuchando la palabra del Señor. Así rápidamente vamos a ir a la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor, para que no sean vanas las palabras, sino del Señor Jesús Cristo. Le invito a que vayamos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Lo vamos a leer del 31 al 32, que son dos versos solamente. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oramos. Padre celestial, tú que habitas en la eternidad, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu amor y tu misericordia, Señor, por darnos la oportunidad de aprender tus mandamientos, de aprender tus palabras y darnos la oportunidad de seguir una vida en comunión contigo. Gracias, Padre. Todo te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú poniendo tu palabra en mi mente y en mi corazón, para que esa palabra que tú pongas en mí sea para tu pueblo, Señor Jesús, y que tú edifiques la vida de todos aquellos que están escuchando a nivel mundial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me encomiendo en tus manos. Usa mi vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos amados, la Biblia dice en el libro de Juan, como leímos, capítulo 8, verso 31 al 32, dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad solo está en Jesús. Por eso el tema de la predicación de este día es: solo en Dios hay libertad. Solo en Dios hay libertad. Ese es el tema de la predicación. Cuando Jesús se refirió diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, eso quiere decir que el Señor nos pide que nosotros le sigamos, que nosotros escuchemos su palabra,
que nosotros guardemos sus mandamientos. Si nosotros hacemos esas cosas que Él nos pide, entonces nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesucristo. De otra forma, aunque digamos que somos, no lo somos. El Señor dice: si nosotros escuchamos la voz del Señor y permanecemos en Él, entonces conoceríamos la verdadera verdad. La verdadera verdad es aquella que bajó del cielo, Jesús Cristo, el Verbo hecho carne. Esa es la verdadera verdad. Si nosotros escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, podremos salvar nuestra alma, y que esa palabra maravillosa que vino del cielo nos guía a toda justicia. Entonces nuestra libertad sería verdaderamente libre, como el Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero lamentablemente, amigos, hermanos, todos los que nos están escuchando, el hombre le ha dado la espalda al Señor. El hombre le ha dado la espalda al Señor haciendo las cosas que él mismo quiere y no lo que el Dios quiere. Porque si nosotros hiciéramos las cosas que el Señor quiere en nuestra vida, sería diferente. Viviríamos en la verdad y no en la mentira. Viviríamos iluminados y no en la oscuridad. Porque vivir con el Señor es vivir en la luz. Vivir fuera del Señor es vivir en la oscuridad. Es como si tú entraras en una habitación y con la luz apagada, extendiendo tu mano y viendo dónde caminar si no te tropiezas con alguna cosa. Pero si tú vives en la verdad de Jesucristo, es como entrar en la habitación pero con la luz encendida. Tú sabes a dónde vas, sabes a qué punto vas a llegar. Pero si no hay luz encendida, tú no sabes a dónde vas, tampoco sabes si vas a tropezar o dónde vas a caer y si vas a morir. Así, hermanos, como la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, el apóstol que fue llamado por Jesucristo por medio del Espíritu Santo, nos enseña qué es lo que vive el hombre por dentro, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esas pistas necesarias de cómo es andar en tiniebla y no en luz. Recuerden que todas las palabras que Pablo hablaba, lo hablaba porque el Señor se lo había dado. De manera que las palabras que nosotros hablamos no son palabras de nosotros, sino del Señor Jesús, que viene de la Biblia. Entonces, hermanos amados, si nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia, podemos encontrar al Señor Jesucristo, que es la luz verdadera. Para poder saber y encontrar la verdadera verdad de lo que pasa dentro del hombre, les invito a que vayamos a la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 7 en adelante. Ahí nos vamos a dar cuenta lo que vivimos nosotros, nuestro mundo de humanidad, nuestra vida, la verdadera vida que todo hombre natural está viviendo ahora en día, fuera de Cristo. Pero cuando la vida entra con Cristo, cambia. Ya no andamos en oscuridad, sino que andamos en luz. Sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo único que yo sé, hermanos, es que salí de las tinieblas y el Señor me tiene en su luz, sabiendo la verdad entre el bien y el mal. ¿A dónde voy? ¿Dónde voy a parar? Si no me aparte del Señor, llegaré a la vida eterna con Cristo Jesús allá arriba en el cielo. Pero si me apartare de la verdad, entonces ya no sería culpa de la mentira en que yo me fuese a un infierno, porque ya la luz está conmigo. Ahora, para poder ver esto, les invito que vayamos a Romanos capítulo 7. Vamos a leer del verso 1. Nos vamos a enfocar en 2 capítulos. Lo vamos a hacer lo más rápido posible porque nuestro tiempo es limitado. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice estas palabras: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? ¿De qué ley está hablando? La ley de la vida, la ley de la humanidad, nuestros deseos, las cosas que se mueven dentro de nosotros. Existe una ley carnal y una ley espiritual. La ley que el hombre está hablando aquí es la ley natural de la carne, de nosotros mismos. Por eso dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues? ¿Acaso ignoráis? Dice: hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
Porque la mujer, pone un ejemplo, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este es el ejemplo que puso. Así que si en la vida el marido muere, o el marido se uniere a otro, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso es una ley, la ley de la carne y la ley espiritual de Dios. Jesucristo es la ley espiritual. La carne es la ley carnal que no trae más que salvación, no trae más que muerte. No trae salvación, sino muerte. Pero en Jesucristo hay vida. Ahora nos sigue diciendo, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, para que ahora estemos libres de la ley por haber muerto, para que aquella en la que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok. La ley del Espíritu es Cristo, la palabra, la verdad. La ley de la letra es el hombre. Ahora, el hombre sigue una ley guiada en letras, queriendo seguir una ley guiada en letras, quebranta la ley guiada en letras, siguiendo la ley de la carne, que es el pecado que mora en nosotros. Pablo nos explica esto. Ahora mismo hay mucha gente alrededor del mundo que hacen cosas que no quieren hacer porque están sujetas a la ley carnal y no a la ley de Dios. Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos predicó, antes de morir, nos predicó la verdad, para que si nosotros escuchásemos la verdad y viniéramos a Él, moriríamos sabiendo la verdad. Si moriríamos en la verdad, seríamos salvos. Si moriríamos en la mentira, que es la desobediencia, pues nos iríamos al infierno. Pues nosotros sabríamos a dónde iríamos. Pero saber esta verdad costó sangre. Costó sufrimiento, costó la vida del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ahora Pablo nos enseña la lucha contra el pecado. Dice la Biblia en Romanos 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerta. Es cierto. Ahora, el pecado está muerta porque nadie sabe si está haciendo lo bueno y lo malo, pues anda en oscuridad. Como le dije al principio, anda en una habitación sin luz. No sabe para dónde va. Ahora, el Señor dice, ahora dice Pablo, si yo sin la ley sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo que hace el pecado, la ley de la carne te engaña. Piensas que haces bien, pero no estás bien. Haces cosas que tú no quieres. Tú dices, seguiré mi vida, haré lo que yo quiero. Pues puedes hacer todo lo que tú quieras, pero la luz se ha reflejado hoy a tu vida. Si tú vienes a esa luz verdadera que es Cristo Jesús, tú puedes ser salvo. Y ya no andarás en una habitación una habitación sin luz, sino que andarás en la habitación con luz. La luz que ilumina, que es Jesucristo. Ahora dice, engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa, la ley de Dios. Pero que el hombre quebrantó siempre, haciendo las cosas que él quiere, apartándose de los mandamientos de Dios. Ahora, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. A todos los hombres que están escuchando la palabra de Dios ahora mismo a nivel mundial, cristianos que están pasando por pruebas, por dificultades, están llorando, están atribulados, déjeme decirle que para que el pecado sea pecaminoso, que para que el pecado se vea, que para que la gloria de Dios también se vea, es necesario pasar por ese horno de fuego, la tribulación carnal. Hasta que tú no renuncies a eso, no eres libre. Así que el pecado debe mostrarse pecado para que tú elijas entre lo bueno y lo malo. Si tú estás pasando por momentos difíciles ahora mismo, si tú estás pasando por tribulación, ten paciencia y sé fuerte. Órale al Señor, que el Señor te sacará rápidamente de ese problema. Pero es necesario que tú tomes la decisión. Por eso el tema es la libertad. Solo en Dios hay libertad. Si tú sigues los deseos carnales, jamás serás libre. Siempre estarás muerto en el pecado. Pero si tú decides servir a Cristo, entonces vivirás. Y la libertad en Cristo es maravillosa. Así que la Biblia nos dice que para que el pecado se muestre pecado en nosotros, debe ejecutar su acción para que nosotros decidamos si servimos al pecado o a la verdad. Eso es lo que sentía Pablo y es lo que sentimos nosotros y es la verdad. Todo cristiano lo siente, pero para esto vino el Señor Jesús, para perdón de pecados y para limpiarnos de todo mal y enseñarnos la verdad. Ahora dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice vendido al pecado es cuando tú andas en la oscuridad sabiendo que no tiene fin tu camino, estás perdido, sigues caminando y nunca vas a llegar y tu fin será muerte. Pero la ley espiritual que es de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Jesucristo. Si escuchamos la voz de Jesucristo y hacemos lo que el Señor Jesús pide, entonces ya no andaremos en tinieblas sino en luz. Ahora, la ley que hablaba Pablo aquí era la ley de la carne, mas la ley del Espíritu nos los dio Jesucristo. Esta es nuestra arma poderosa para nosotros vencer el pecado y para un día entrar en el trono del Señor. La gloria siempre sea para Jesús. Ahora dice, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? El pecado nos lleva a la muerte. Por ejemplo, fumarse un cigarro es pecado, pero tú lo haces. ¿Por qué? Porque estás vendido al pecado. Aún no has venido a los pies de Cristo. Debes venir a los pies de Cristo. Por ejemplo, fumarse un puro de marihuana es pecado, pero tú lo haces. ¿Por qué? Porque estás andando en tiniebla, porque todavía Cristo no está en tu vida. Si tú vienes a Cristo, Cristo te saca de esa oscuridad y te enseña la verdad, te enseña verdaderamente la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero no podemos conocer la verdad si nos negamos a recibir a Jesucristo. No podemos conocer la verdad si no queremos congregarnos en la iglesia. No podemos conocer la verdad si no leemos la Biblia. No podemos conocer la verdad si antes humillarnos ante Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Porque lo que hago no lo entiendo. Hago lo que no quiero. Lo que no quiero eso hago y lo que quiero no lo hago. Por ejemplo, yo te digo, ¿para dónde tú te gustaría ir el día que tú mueres? Tú dirías, pues me gustaría ir con Dios. Pero en vez de buscar a Dios, buscas el pecado. Y el pecado te producirá muerte e infierno. Te dará por todas, a fin de destruirte. Pero, ¿ves? Te dije, si tú deseas ir para el cielo, debes buscar a Cristo, pero es lo que menos haces. Porque lo que quieres, no lo haces, mas lo que no quieres, eso hace. Todo eso vive en nosotros, está en nosotros, pero para vencer eso, para vencer esa ley del pecado, es necesario matar el cuerpo. ¿Cómo? No quitándote la vida, porque es pecado. Matar el cuerpo significa leer la Biblia, ejecutar la palabra de Dios. Una vez la luz de Dios viviendo en nosotros,
La palabra de Dios va a ser nuestro operador, es el que nos va a ayudar a guiar nuestro cuerpo en las cosas buenas. De manera que el pecado muere y vive la ley del Espíritu, que es la palabra de Dios, que bajó del cielo. La gloria siempre será para mi Señor Jesús. La Biblia nos dice, otra vez dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, si tú apruebas el pecado y sigues pecando de sobremanera o de una forma desenfrenada, tú apruebas el infierno. Tú deseas irte con el diablo y sufrir una eternidad. Mas lo que tú quieres no lo haces. Y lo que no quieres, eso haces. ¿Por qué? Porque estás vendido al pecado. Eres esclavo de Satanás. La Biblia nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, esclavos sois de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte y destrucción, o a Jesucristo para vida eterna. Esto es lo que nos dice el Señor en esta hora. Ahora la Biblia dice en 7:17 de Romanos. Vamos a seguir leyendo ahí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Una pausa. Dice, el querer está en mí, pero no el hacerlo. El ejemplo que te puse hace rato, amigo mío, tú que me estás escuchando, me estás viendo a nivel internet. El ejemplo que te puse, lo que quiero, no hago, y lo que no quiero, eso hago. Nos dice esto. Dice esto, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Tú deseas el cielo, pero no buscas el cielo. Porque el que tiene control de tu alma y de tu mente es el pecado. Y este es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero Jesús te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Si tú abres tu corazón y dejas entrar la palabra de Dios en tu corazón, entonces ya no será Satanás el que vivirá en ti, sino que será Jesús Cristo. Será un espíritu de verdad, de vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice, de manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es Satanás, la santidad es Dios. Ahora, si tú haces lo que no te gusta, entonces, ¿quién está viviendo dentro de ti sino el pecado? El mismísimo símbolo de Satanás, que Dios lo reprenda. Pero Jesús nos da la puerta. Jesús nos enseña el camino a la verdad. Nos enseña el verdadero camino a la vida eterna, que es la palabra de Jesús de Nazaret. Si nosotros aceptamos el evangelio solamente y nos congregamos y empezamos a buscar, la Biblia dice que el oír produce fe, y la fe es por la palabra de Dios. Hermanos míos, debemos buscar la verdad para poder ser salvos. La libertad está presa, pues Satanás nos la ha robado. Dice, la libertad es algo lindo que Dios nos dio a todos, pero el mal nos la ha robado con puras mentiras, dándonos cosas ficticias y llevándonos a un camino pecaminoso al infierno. La libertad es laqueada por Satanás. La libertad nos los ha robado Satanás, pero Jesús nos las quiere devolver. ¿Cómo? A través de la ley del Espíritu. La gloria sea para el Señor. Dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tal y como te lo dije, ya no lo haces tú, sino Satanás que gobierna tu vida. Pero Jesús quiere arrancarte de las manos de Satanás y darte una vida nueva, libertad, haciendo cosas maravillosas para el Señor. Ahora dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora dice Pablo, lamentándose
Porque lo mismo como se lamentan todos los hombres cuando tú le mencionas la vida eterna y el infierno. Tú dices, ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo? Sí, pero sigues el pecado. ¿Cómo pues puedes ir al cielo si sigues el pecado? Tú buscas las cosas que no quieres. Ahora, nosotros los hombres hemos venido a ser miserables. Miserables sobremanera. ¿Por qué? Porque teniendo el bien frente de nosotros elegimos el mal. ¿Por qué? Porque estamos vendidos al pecado. Pero si renunciamos al pecado, luchamos y buscamos al Señor, entonces el Señor nos da vida eterna y nos enseña el camino a la vida eterna. Y nuestros miembros no se rebelarían contra nosotros ya, pues ya no sería Satanás el que viviría en nosotros, sino el Espíritu Santo que viene del cielo. La gloria siempre sea para el Señor Jesucristo. Ahora dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Ahora, y que me lleva cautivo, cuando dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, el Señor es la vida eterna. Tú quizás estás cautivo en el pecado, en el cautiverio del pecado, en prisiones oscuras de Satanás que no te enseña la libertad. La verdad, estás preso. La verdadera libertad solo está en Dios. En Dios hay libertad. Si tú quieres ser libre de esos pecados que te acechan, que te hacen pedazos, debes venir a Cristo verdaderamente, ponerte a pensar. Tú tienes la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero el único que te da poder para elegir lo bueno se llama Espíritu Santo, porque así está escrito: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de esta palabra que se está predicando. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, entonces vencerás las fuerzas del mal. Pero para eso hay un proceso. Debes aceptar el Evangelio primeramente y seguir perseverando hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y te enseñe la luz verdadera del Evangelio. Los procesos son esto: aceptar el Evangelio, bautizarte, seguir perseverando hasta que Dios te bautice. La gloria siempre será para el Señor Jesucristo. Ahora dice, Pablo mismo habla en el verso 14 del capítulo 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás tú te preguntas también, yo ya no tengo salvación. Quizás yo voy a morir y me voy para el infierno. Mentira, estás vivo todavía. Estás vivo todavía. La Biblia nos dice en Eclesiastés: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto. Así dice la palabra de Dios. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de mal o de muerte? La buena nueva está aquí. Si tú deseas ser salvo, si tú deseas salir de este cautiverio de pecado, debes aceptar a Jesucristo. La Biblia nos dice en 25:7 de Romanos, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No te está diciendo que lo hagas, te está aclarando que ese es el punto del hombre miserable. Por eso dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué se refirió diciendo Pablo esto? Nosotros los cristianos, cuando estamos en la iglesia o cuando estamos a solas, nos llegan dardos, muchos dardos. Con la mente nosotros captamos eso. Pero si con la mente la rechazamos, inmediatamente estamos sirviendo a Dios verdaderamente, porque con la mente servimos a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los dardos llegan. Si los dardos entran en nosotros y toman ocasión de nosotros, ¿qué es lo que harán los dardos? Ejecutarán acción en nosotros, haciéndonos cometer pecado, haciéndonos que nos llevan a hacer cosas que nosotros no queremos. Toma ocasión de nosotros. Ahora, por eso Pablo dijo: mas yo con la mente sirvo a Dios, y con la carne a la ley del pecado. Sirvamos pues a Dios con la mente y no con la carne. Cuando los dardos lleguen, reprendámosla y vivamos en la ley del Espíritu Santo que es en Cristo Jesús. La gloria sea siempre para el Señor. Ahora dice: si tú estás preso en esto, amigo mío, hermano mío, y tú quieres ser libre, ven a Cristo.
El Señor dice: y será predicado este evangelio a toda criatura para testimonio, y entonces vendrá el fin. Tú no podrás decir otro día: nadie me dijo la verdad, nadie me predicó, por eso yo me perdí. No puedes. En la red social ahora estás viendo, en la radio ahora tú estás escuchando. ¿Cómo pues podrás decir que nadie te predicó? Ya la verdad se te predicó. Ya sabes lo que batalla en tu cuerpo, ya sabes lo que batalla en tu mente, pero tú tienes la decisión. En cierta ocasión un hermano me preguntó y decía: ¿quién es el que te detiene llegar al cielo? La respuesta fue: pues yo mismo. Satanás acecha contra mí, pero Dios pelea por mí, salvándome. Pero el que tiene la decisión soy yo. El que tiene la decisión eres tú. Si tú decides servir a la ley del pecado, te perderás e irás al infierno. Pero si tú decides recibir la palabra de Dios, te salvarás. Pero el que tiene la decisión, la última palabra, eres tú. Si tú decides venir a Cristo, Dios te salva. De otra manera, te perderás. Tú tienes la libertad. Pero si tu libertad está presa, solo en Dios hay libertad. La gloria sea para el Señor. Ahora nos dice el capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice la Biblia: escucha las buenas nuevas que te da el Señor si tú llegas a arrepentirte y buscas el evangelio verdadero del Señor. Escucha la buena nueva. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley ahora pues ninguna condenación haya para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que el Señor te dejó en la mente hoy. El momento necesario, cuando tú vienes a Cristo, inmediatamente estas leyes que obran mal en tu cuerpo, en tu carne, empezarán a morir. Y cuando estas leyes malas empiezan a morir, el Espíritu vivirá en ti. Y cuando el Espíritu vivirá en ti, el día en que tú mueres, te irás con Cristo. La buena nueva es Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Pero para nosotros saber la verdad que fue escrita y que fue leída, es necesario que el Hijo de Dios tenía que morir, porque la ley estaba oculta a la verdad. La ley del Espíritu estaba oculta a los hombres a la verdad. Pero cuando cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, Él recibió el poder para revelarnos la verdad y la salvación. De manera que la Biblia nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú tienes la decisión. Si tú amas a Dios y amas la vida, arrepiéntete, Dios te perdona. Acepta el Evangelio y Dios te perdona. Pero si tú amas el pecado, entonces déjame decirte tu fin, porque la Biblia dice que irán al lago de fuego todos aquellos que no quieren obedecer la ley de Dios. Porque la libertad está en ti. Tú tienes la libertad. Tú tienes el libre albedrío. Tu alma es tuya. Y tú decides a quién darle, si a Dios o a Satanás. Pero Jesús te ofrece una vida eterna. Ven a Cristo y el Señor te salvará. Si tú has escuchado la palabra de Dios y si Dios te ha hablado a tu mente y a tu corazón, te hago un llamado en este momento en el nombre de Jesús. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tú quieres aceptar a Jesucristo, simplemente
Haz una oración de fe conmigo y el Señor escuchará tu voz y tomará en cuenta tu petición y te salvará y te dará la salvación de la vida eterna. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración si tú quieres aceptar a Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. El pecado que mora en mí, pero ya no quiero que mora en mí. Quiero que tú vivas en mí y que me des la salvación. Ahora mismo yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, sabiendo que tú moriste por mí y que tú darás salvación para mi alma. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, hermanos, esto ha sido el momento y le dejo el tiempo a nuestro hermano que va a orar por las peticiones de cada uno. Gracias y hasta la próxima. Gracias, damos al Dios Todopoderoso porque nos da la oportunidad de compartir esta palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Wilmer que está orando por cada una de las peticiones, y también Dios bendiga a nuestro hermano Juan Chiquirín que trajo la palabra del Señor, esperando que sea de bendición. También agradecemos a Radio Maná El Salvador 98.1 FM, ¿verdad? Usted puede encontrar esta radio allá en El Salvador a través de 98.1 FM o también a través de TuneIn, ¿verdad? Esperando que sea de bendición para cada persona. Sabemos que la palabra del Señor llega a diferentes partes del mundo y que muchas veces nosotros no sabemos hasta dónde está llegando la palabra del Señor, pero lo que sí sabemos es que esa palabra lleva poder y lleva sanidad a las vidas de muchas almas. En este momento nos quedan aproximadamente 3 minutos para finalizar este programa. Recuerde que este programa se llama Palabra Fiel y Verdadera, a cargo del Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta, pastoreado por el pastor Denny Reyes. En realidad es un gozo y quiero agradecer nuevamente por cada persona, por cada hermano que va a la página de Facebook y comparte estos videos. También a aquellos que van al canal de YouTube, La Última Trompeta en Vivo, se suscriben. Si tú no te has suscrito, te invito a que te suscribas, porque de esa manera nosotros podemos llegar a diferentes partes del mundo. En realidad nuestro objetivo es que esta palabra llegue a muchas almas, y así como esa palabra hizo efecto en mi vida, también esta palabra puede hacer efecto en tu vida. Que nuestro Señor Jesucristo llegue también a tu vida y te muestre la luz verdadera, y que te muestre esa salvación que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. En realidad es un gozo. Mi nombre es Cristian Sánchez. Recuerda que cada domingo nosotros vamos a estar a esta hora con este programa Palabra Fiel y Verdadera a través de Radio Maná El Salvador 98.1 FM. También agradecemos a todos los hermanos que están allá trabajando arduamente aquí en la radio. También agradezco a cada hermano que se dispone a predicar la palabra, a cada hermano que se dispone a orar por cada peticiones, reconociendo que nosotros solo somos instrumentos usados por Dios, y todos tenemos el anhelo de decirle al Señor: heme aquí. Y si tú no lo tienes, yo le voy a orar al Señor para que también ponga ese deseo en ustedes, porque créame que lo más hermoso en esta vida es poder trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que con este consejo yo me despido. Ojalá que tengas ese deseo, y si no lo tienes, vamos a estar orando para que Dios te ponga ese deseo para trabajar en sus mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que Dios te bendiga. Llegamos al final de este programa, Palabra Fiel y Verdadera, y recuerda que el próximo domingo vamos a estar a la misma hora y transmitiendo por Facebook Live, y después que ya hemos grabado estos programas, vamos a estar poniendo las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Así que Dios te bendiga. Mi nombre es Cristian Sánchez y deseo que tengas una feliz tarde y que Dios te bendiga. Amén. Radio Cristiana, La Última Trompeta.